El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Pesaba sobre nosotros, se adhería a los muebles cubiertos de polvo y se enroscaba en los pesados cortinajes de terciopelo que mi madre, Amalia, tanto amaba. Afuera, un sol pálido de febrero intentaba sin éxito atravesar la capa de nubes, proyectando una luz gris y fúnebre sobre el puñado de familiares que nos habíamos reunido después del entierro. Me llamo Benigna, y en ese momento, a mis 42 años, sentía que no solo acababa de enterrar a mi madre, sino también los últimos 20 años de mi propia vida. En el centro de la habitación, sentado en el sillón favorito de mi madre, estaba el licenciado Ramírez, un hombrecillo de bigote pulcro y gafas que parecían a punto de resbalar por su nariz. Sostenía en sus manos el testamento, un documento que yo sabía que existía, pero cuyo contenido siempre había sido un misterio guardado celosamente por mi madre. Mi hermana menor, Leticia, estaba sentada en el sofá de enfrente, con una postura de fingida solemnidad. Llevaba un vestido negro de diseñador que gritaba más lujo que luto, y sus uñas, de un rojo carmesí perfecto, tamborileaban con impaciencia sobre su bolso de piel. El licenciado Ramírez se aclaró la garganta, y el sonido rasposo pareció quebrar un hechizo. Todos nos enderezamos. Procedo a la lectura de la última voluntad de la señora Amalia Torres, dijo con una voz monótona y carente de emoción. Empezó con los formalismos, las cláusulas legales que a nadie le importaban. Yo solo podía escuchar el latido de mi propio corazón, un tambor sordo y ansioso en mis oídos. Había dedicado mi vida a cuidar de mi madre, a mantener a flote la pequeña fonda familiar, la cocina de Amalia, mientras Leticia estudiaba en la ciudad y construía su propia vida, una vida brillante y alejada del olor a guisado y tortillas recién hechas. Esperaba, si no gratitud, al menos justicia. ¡Qué ilusa fui! Para mi amada hija, Leticia, comenzó el licenciado. Sentí cómo la espalda de mi hermana se erguía aún más. Quien ha sido la luz de mis ojos y mi mayor orgullo, dejo la totalidad de la casa familiar ubicada en la calle Hidalgo número 42 en este pueblo. Un murmullo recorrió la sala. Mi tía Consuelo me lanzó una mirada de reojo, una mezcla de sorpresa y lástima que me revolvió el estómago. Asimismo, continuó el abogado, le lego la propiedad y administración completa del negocio familiar, la cocina de Amalia, junto con todas sus recetas y activos. El aire se me escapó de los pulmones. La fonda, mi fonda, el lugar donde mis manos habían amasado, picado y guisado desde que era una adolescente. El lugar cuyos secretos culinarios, heredados de mi abuela Jacinta, yo conocía mejor que nadie. Finalmente, añadió Ramírez, ajeno al cataclismo que se estaba produciendo en mi interior, la totalidad de mis ahorros depositados en el Banco Nacional, cuyo monto asciende a, y mencionó una cifra que me hizo sentir un vértigo helado. Era todo lo que habíamos construido, todo por lo que yo había sacrificado mis propios sueños. Sentí las miradas de todos sobre mí. Esperaban una reacción, un grito, lágrimas. Pero yo estaba paralizada, atrapada en una campana de cristal de incredulidad. ¿Y para mí? ¿No había nada para mí? Como si leyera mi mente, el licenciado ajustó sus gafas y leyó la última línea. Y para mi hija, Benigna, dejo la propiedad conocida como el rancho La Soledad, ubicado a las afueras del pueblo, con la esperanza de que encuentre en él la paz que siempre buscó. La Soledad. El nombre era una burla cruel. Era un pedazo de tierra seco y abandonado que había pertenecido a mis abuelos,
Un lugar olvidado por todos, lleno de matorrales y con una casa en ruinas que no valía ni los ladrillos que la sostenían. Era, en esencia, nada. Un insulto. Fue entonces cuando Leticia se movió. Se levantó lentamente, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios pintados de rojo. Se acercó a mí, y por un momento el murmullo de los presentes cesó por completo. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un manojo de llaves viejas y oxidadas, unidas por un alambre retorcido. El sonido metálico que hicieron al chocar fue el único ruido en la sala. Con un gesto teatral, casi como si estuviera dándome una limosna, dejó caer las llaves en la palma de mi mano. Estaban frías y ásperas. Su peso era insignificante, pero para mí se sintió como el peso de toda la traición del mundo. Me miró a los ojos, su mirada brillante de triunfo mal disimulado. Se inclinó y me susurró, para que solo yo la oyera, aunque su desprecio resonó en toda la habitación. «Toma, hermanita», dijo, su aliento con un toque de perfume caro, «para que no digas que no te dejamos nada». Hizo una pausa, saboreando el momento. «Disfruta tu miseria». El viaje hacia la soledad fue un borrón de caminos polvorientos y árboles retorcidos. Conducía la vieja camioneta de la fonda, un vehículo tan cansado y lleno de cicatrices como yo me sentía por dentro. Sobre el asiento del copiloto, el manojo de llaves oxidadas vibraba con cada bache, produciendo un tintineo burlón que se clavaba en mi cerebro. Cada sonido era un eco de las palabras de Leticia, un recordatorio de la humillación pública que acababa de sufrir. Fue uno de esos tintineos, agudo y persistente, el que abrió una puerta en mi memoria, transportándome más de 20 años atrás, a una noche que olía a flores, a perfume caro y a mi propia y amarga decepción. Leticia cumplía 15 años. Mi madre, Amalia, había tirado la casa por la ventana. El patio trasero de nuestra casa se había transformado en un salón de fiestas de cuento de hadas, con luces blancas colgando de los árboles, mesas vestidas con manteles de satén y un grupo de mariachis que tocaba con un entusiasmo que contrastaba brutalmente con el nudo que yo tenía en la garganta. Leticia, 7 años menor que yo, resplandecía. Llevaba un vestido pomposo de color rosa pálido, con capas y capas de tul que se movían a su alrededor como una nube de azúcar. Su cabello estaba recogido en un peinado elaborado, y su rostro, maquillado por primera vez, tenía el brillo de una princesa de verdad. Yo tenía 22 años, y llevaba puesto el uniforme de la fonda, un delantal blanco manchado de salsa sobre una sencilla blusa y falda. Mi cabello estaba recogido en una coleta apretada para que no estorbara, y mis manos olían a cebolla y ajo. Mi lugar esa noche no estaba en la pista de baile, sino en la cocina, coordinando la comida que yo misma había pasado 3 días preparando. Salía solo para asegurarme de que las bandejas de canapés estuvieran llenas, de que los invitados tuvieran bebida, de que todo fuera perfecto para la princesa de la casa. Recuerdo haberme detenido un momento junto a la puerta de la cocina, oculta en la sombra. Observaba a Leticia bailar el vals con mi padre, que en paz descanse. Él la miraba con una adoración que me encogía el corazón. Luego bailó con sus amigos, riendo a carcajadas, girando bajo las luces, el centro de todo el universo. Por un instante me permití sentir la punzada de la envidia, un deseo tan profundo de ser ella, de ser la celebrada, de tener un momento que fuera solo mío. Cuando yo cumplí 15, 2 años después de la muerte de papá, la celebración consistió en un pequeño pastel que yo misma horneé después de cerrar la fonda.
Cuando le pregunté a mamá si podríamos hacer aunque fuera una pequeña reunión, ella suspiró, con esa expresión cansada que tan bien conocía. «Ay, mija», me dijo, mientras contaba el dinero de la caja registradora. «Tú sabes que no hay dinero para esas cosas. Con lo de tu padre, la fonda apenas nos da para vivir. Hay que ser realistas, Benigna». Y yo, como siempre, lo entendí. Acepté la realidad. Pero esa noche, viendo a Leticia en su vestido de ensueño, rodeada de más de 100 invitados, me di cuenta de que la realidad era flexible. Había una realidad para mí, la de la responsabilidad y el sacrificio, y otra muy distinta para mi hermana, la de los deseos cumplidos y los sueños financiados. El momento más doloroso llegó al final de la noche. Estaba recogiendo los platos sucios, mis brazos dolían y mis pies estaban hinchados cuando mi madre se acercó. Tenía los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. «Fue perfecto, ¿verdad, mija?», dijo, dándome una palmadita en el hombro. «Todo gracias a tu esfuerzo en la cocina. Eres una buena chica». Luego miró hacia donde estaba Leticia, abriendo regalos. Todo vale la pena por verla así de feliz. Ella nació para brillar. Ella nació para brillar. La frase se quedó grabada en mi alma. ¿Y yo? ¿Para qué había nacido yo? Aparentemente, para trabajar en la sombra, para ser el andamio invisible que sostenía los sueños de los demás. Esa noche, mientras fregaba las últimas ollas a las 3 de la mañana, entendí mi lugar en la familia. No era la hija, era la trabajadora. No era la protagonista, era el personal de servicio. Y el pago por mi servicio, al parecer, era un manojo de llaves oxidadas que me llevaban a un exilio llamado la soledad. El motor de la camioneta tosió un par de veces antes de que yo girara hacia el último desvío, un camino de tierra apenas visible que, según recordaba, llevaba al rancho. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, una belleza que se sentía desperdiciada en mí. En la guantera, entre mapas viejos y recibos arrugados, mis dedos rozaron un trozo de metal frío. Lo saqué. Era una pequeña medalla de latón, grabada con la imagen de un chile y un molcajete, el primer premio del Festival del Sabor del Pueblo, de hacía unos 5 años. Otro recuerdo, otra cicatriz. Había decidido participar casi como un desafío personal. Leticia había venido de visita desde la ciudad, llena de historias sobre restaurantes de lujo y chefs con estrellas Michelin. Se pasó el fin de semana criticando la fonda. «Ay, mamá, este lugar se ve tan anticuado», le decía a mi madre, ignorándome por completo. «Deberían modernizar el menú. ¿Quién come estas cosas tan pesadas hoy en día?» Sus palabras me hirieron más de lo que quise admitir. Esas cosas pesadas eran el legado de mi abuela Jacinta, recetas que habían alimentado a nuestra familia y a medio pueblo durante generaciones. Eran mi arte, mi orgullo. Así que, en un impulso, me inscribí en el concurso anual del pueblo. Decidí presentar el plato estrella de la abuela, el mole negro, una receta compleja que llevaba más de 30 ingredientes y 2 días de preparación. Pasé esas 48 horas en un trance. Tosté los chiles hasta que su aroma llenó cada rincón de la casa. Molí las especias a mano en el viejo metate de piedra de la abuela. Removí la pasta oscura en la cazuela de barro hasta que mis brazos pidieron clemencia. Era más que cocinar, era un ritual, una conversación con mis ancestros. El día del festival presenté mi plato con el corazón en un puño. Los jueces, un grupo de chefs de la región y algunas matriarcas respetadas del pueblo probaron mi mole en silencio.
Vi sus ojos cerrarse, sus cabezas asentir lentamente. Cuando anunciaron mi nombre como la ganadora, sentí una oleada de validación tan intensa que casi me hizo llorar. Por primera vez, mi trabajo era visto, reconocido, celebrado. Corrí a casa con la medalla en la mano y un diploma enmarcado bajo el brazo. Encontré a mi madre y a Leticia en la sala, revisando unos catálogos de muebles. ¡Mamá! ¡Leticia! ¡Miren!, exclamé, mi voz temblando de emoción. ¡Gané! ¡Gané el primer lugar! Leticia levantó la vista del catálogo, una ceja arqueada con indiferencia. ¿Ganaste qué?, preguntó, como si la hubiera interrumpido de algo sumamente importante. «El concurso de comida», dije, mostrándoles la medalla, «con el mole de la abuela». Mi madre tomó la medalla, la sopesó en su mano por un segundo y me la devolvió con una sonrisa forzada. «¡Qué bien, mija! ¡Felicidades!», dijo, su atención ya volviendo a las páginas del catálogo. «Ahora, ¿puedes ayudarnos con esto? Tu hermana está buscando un escritorio nuevo para su apartamento. Su carrera de negocios es muy exigente. Necesita un buen espacio para trabajar. Su futuro es lo que de verdad importa, ¿sabes?». Leticia ni siquiera se molestó en mirar el diploma. Se rió por lo bajo. «Ay, Benigna, sigues con tus jueguitos de cocina», dijo, con un tono condescendiente que me heló la sangre. «Concursos de pueblo, ¡qué tierno! En fin, ¿qué opinas de este escritorio de caoba? ¿Crees que combine con mis cortinas?». Me quedé allí de pie, en medio de la sala, con mi premio en la mano. Se sentía pesado y sin valor, como un trozo de chatarra. Mi triunfo, mi momento de orgullo, había sido reducido a un jueguito de cocina, a una interrupción trivial en la planificación del futuro brillante de mi hermana. El mensaje era claro, tan claro como siempre lo había sido. Mis logros eran pequeños, domésticos, insignificantes. Los de ella eran el futuro, la inversión, lo único que realmente importaba. Guardé la medalla en la guantera ese mismo día, y allí se había quedado, acumulando polvo junto con mis esperanzas de ser vista por mi propia familia. El camino de tierra se hizo más angosto y accidentado. La camioneta se sacudía y tuve que reducir la velocidad. A ambos lados, la vegetación era seca y espinosa, dominada por huizaches y nopales. Este era el paisaje de mi infancia, el preludio al rancho La Soledad. Y a medida que me adentraba, otro recuerdo, uno mucho más antiguo y cálido que los otros, comenzó a emerger de la neblina de mi dolor. Era un recuerdo que olía a tierra mojada, a humo de leña y al perfume dulce de mi abuela Jacinta. Tenía yo unos 8 años. Mi abuela todavía vivía en el rancho. Una mujer fuerte y sabia cuyo rostro era un mapa de arrugas amables. A diferencia de mi madre, que siempre parecía agobiada y distante, la abuela Jacinta tenía un universo en su mirada. Para ella yo no era invisible. Para ella yo era su mija consentida. Esa tarde, después de una lluvia ligera, me llevó de la mano a caminar. «Vamos, Benigna», me dijo, su voz con un tono de misterio. «Te voy a enseñar un secreto de la familia». Dejamos atrás la casita de adobe y el corral de las gallinas. Subimos por una pequeña colina en la parte trasera de la propiedad, un lugar al que rara vez íbamos. El aire era fresco y limpio. La mayoría de la gente del pueblo consideraba estas tierras pobres, casi inútiles para la siembra. Pero mi abuela veía cosas que los demás no veían. Llegamos a una pequeña meseta escondida, y allí estaban decenas de plantas de agave, de un color verde azulado tan intenso que parecían brillar bajo la luz del atardecer. No estaban plantadas en hileras ordenadas como en las grandes haciendas tequileras, sino que crecían de forma salvaje y orgánica, como si la propia tierra las hubiera puesto allí.
Mira, mija, dijo la abuela, acariciando una de las pencas afiladas con una reverencia que me sorprendió. Esto no es cualquier agave. Este es el agave de nuestros ancestros. La gente del pueblo se burla. Dicen que son plantas viejas y amargas, pero no saben nada. Se arrodilló y me hizo un gesto para que me acercara. Este agave es diferente. Su corazón, la piña, tarda más en madurar, pero cuando lo hace, ¡ay, mija! Su aguamiel es la más dulce, la más pura que probarás en tu vida. Es un regalo de la tierra. Luego me miró a los ojos, su mirada seria y profunda. Tu abuelo decía que esto era nuestro verdadero tesoro. Lo llamaba nuestro oro azul. Yo he intentado decírselo a tu madre, pero ella solo ve la fonda, el pueblo, no tiene ojos para la tierra. Tomó mi pequeña mano entre las suyas, que eran ásperas pero cálidas. Pero tú, Benigna, tú sí tienes los ojos de la abuela. Tú sí entiendes. Prométeme una cosa. Prométeme que, pase lo que pase, nunca dejarás que este lugar muera, que siempre cuidarás de nuestro oro azul. Te lo prometo, abuela, susurré, sintiendo la solemnidad del momento, aunque no comprendía del todo su alcance. Ese recuerdo, olvidado durante décadas bajo capas de trabajo, resentimiento y resignación, volvió a mí con una claridad abrumadora. La promesa hecha por una niña de 8 años a su amada abuela. Mientras la camioneta daba el último tumbo y se detenía frente a la silueta decrépita del rancho, esa promesa resonaba en mi alma. Era lo único que me quedaba. Un recuerdo, una promesa y un campo de agaves olvidados en un pedazo de tierra que mi familia consideraba basura. La camioneta se detuvo y el motor murió con un último estertor. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el silbido del viento que se colaba por las espinas de los cardos. Estaba aquí, en la soledad. Miré a través del parabrisas agrietado. La casa era peor de lo que recordaba. El techo de tejas se había hundido en una parte, creando una mueca grotesca. Las paredes de adobe, alguna vez blancas, estaban manchadas de humedad y surcadas por grietas que parecían cicatrices. Una ventana no tenía vidrios, solo un hueco negro que me devolvía la mirada como un ojo vacío. El lugar no inspiraba paz, inspiraba desolación. Giré la llave oxidada en la cerradura. La puerta se quejó con un chirrido agudo, como si protestara por ser despertada de un largo sueño. El interior olía a polvo viejo, a madera podrida y a la soledad de los ratones. Una capa gruesa de polvo cubría el suelo y los pocos muebles rotos que quedaban. Una mesa coja, un par de sillas desvencijadas y un viejo catre de metal en una esquina. Una telaraña, grande y elaborada, colgaba del techo como un candelabro macabro. Dejé caer mi pequeña maleta al suelo. El sonido sordo resonó en el vacío. Caminé por la única habitación, mis pasos levantando pequeñas nubes de polvo. Toqué la pared y sentí el adobe frío y húmedo. Este era mi hogar ahora. Esta era mi herencia. La recompensa por una vida de servicio. La desesperación me golpeó con la fuerza de una ola. Se me doblaron las rodillas y me dejé caer sobre el catre polvoriento que protestó bajo mi peso. Enterré la cara entre mis manos y, por primera vez desde el funeral, me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza por mi madre, sino lágrimas de pura y absoluta rabia. Lloré por la joven que renunció a sus sueños, por la mujer cuyo talento fue ignorado, por la hija cuya lealtad fue castigada con el exilio. Y mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La desesperación
fría y paralizante, empezó a calentarse, a transformarse en una furia helada y cortante. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, manchándome la cara de polvo. Me levanté del catre. Miré a mi alrededor, pero esta vez con otros ojos. Ya no veía solo la ruina y el abandono, veía el insulto. Cada grieta en la pared era una de las sonrisas condescendientes de Leticia. Cada teja rota era una de las excusas de mi madre. El polvo que lo cubría todo era el velo de invisibilidad que me habían impuesto durante toda mi vida. Salí de la casa justo cuando el último rayo de sol desaparecía tras las colinas. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Miré hacia la colina donde mi abuela me había llevado, donde el oro azul esperaba en la oscuridad. Y entonces un pensamiento, claro y afilado como una hoja de agave, se formó en mi mente. Todos estos años, pensé, mi voz interior temblando de una emoción nueva y peligrosa. Esto estuvo aquí, una fortuna abandonada para pudrirse, igual que me dejaron a mí pudrirse en esa cocina. Caminé de un lado a otro frente a la casa, mis pies marcando un surco en la tierra seca. La tristeza se había ido, reemplazada por una determinación tan dura como la piedra. Ya no era la víctima, ya no era la benigna sumisa que agachaba la cabeza y aceptaba su destino. No más, me dije, las palabras formándose en mis labios en un susurro silencioso. No más. Esa noche no me sentí sola en la oscuridad del rancho. Me sentí acompañada por los fantasmas de mis propias humillaciones, por el eco de cada palabra hiriente, por el recuerdo de cada sacrificio no reconocido. Y todos ellos clamaban por una sola cosa. No venganza, no. Algo mucho más satisfactorio. Justicia. La justicia que tendría que construir yo misma, con mis propias manos, en el mismo lugar que habían elegido para enterrarme en vida. Amaneció con una luz fría y blanca que se filtraba por la ventana rota, dibujando un rectángulo pálido en el suelo polvoriento. No había dormido. Había pasado la noche sentada en el umbral de la puerta, envuelta en una manta raída, observando cómo las estrellas daban paso al alba. La furia de la noche anterior se había asentado en mi estómago, convirtiéndose en una energía tensa y enfocada. Tenía un propósito. Después de beber un poco del agua que había traído, salí de la casa. No me molesté en mirar las ruinas. Mis ojos estaban fijos en la colina que se alzaba detrás, la colina del recuerdo de mi abuela. Comencé a caminar, mis botas aplastando la maleza seca. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra y a hierbas silvestres. El ascenso fue más difícil de lo que recordaba. Los matorrales espinosos se me enganchaban en los pantalones y tuve que abrirme paso a través de una vegetación densa que había reclamado el sendero olvidado. Pero con cada rasguño, con cada esfuerzo, sentía que estaba dejando atrás a la vieja benigna. Esta era una peregrinación. Cuando llegué a la cima, me detuve para recuperar el aliento. Y entonces lo vi. El campo de agaves. Era un espectáculo sobrecogedor. Crecían en un desorden majestuoso, no como un cultivo, sino como un bosque salvaje y secreto. Eran más grandes de lo que recordaba. Sus pencas de un azul verdoso intenso se alzaban hacia el cielo como brazos en oración. A pesar de la sequedad del resto del rancho, esta zona parecía vibrar con una vitalidad oculta. Caminé entre ellos con una sensación de asombro y reverencia. Toqué una de las hojas, su superficie acerosa y su borde afilado. Recordé las palabras de mi abuela Jacinta. Este no es cualquier agave. Me arrodillé junto a una de las plantas más grandes, apartando las hojas secas de su base.
La piña, el corazón del agave, era enorme, una promesa de riqueza oculta bajo una armadura de espinas. Me senté en el suelo, rodeada por aquel ejército silencioso de oro azul. El sol comenzaba a calentar, y el silencio solo era roto por el zumbido de alguna abeja solitaria. Y allí, en la quietud de la mañana, la magnitud de la ironía me golpeó con toda su fuerza. Mi familia me había despojado de todo lo que consideraban valioso: la casa cómoda, el negocio que generaba ingresos, el dinero en el banco. Me habían arrojado lo que ellos creían que era un desecho, un símbolo de mi fracaso, de mi inutilidad. Y sin saberlo, en su acto de supremo desprecio, me habían entregado el único y verdadero tesoro de la familia. Una risa brotó de mi garganta. Al principio fue un sonido ahogado, casi un sollozo, pero luego creció hasta convertirse en una carcajada abierta y liberadora que resonó en la colina. Me reí de Leticia y su arrogancia ciega. Me reí de mi madre y su incapacidad para ver más allá de las apariencias. Me reí de mí misma por haber tardado tanto en despertar. Se habían quedado con el cascarón, con la fachada, pero yo tenía el corazón, tenía el legado, tenía la promesa que le había hecho a mi abuela. Me levanté, limpiándome el polvo de los pantalones. Mi plan aún no estaba claro, no tenía los detalles, pero el fundamento estaba allí, sólido como las piñas de agave a mis pies. No iba a vender este lugar por unas cuantas monedas para sobrevivir. No iba a dejar que nadie más se apoderara de esto. Este rancho, La Soledad, ya no era mi exilio, era mi reino. Y estas plantas no eran solo agaves, eran mis soldados, y con ellos iba a librar una guerra silenciosa, una guerra que mi hermana ni siquiera sabría que estaba ocurriendo hasta que fuera demasiado tarde. Bajé la colina con un paso firme y decidido. La vieja Benigna había sido enterrada ayer. Hoy, una nueva mujer, la dueña del oro azul, había nacido. Pasaron 2 días. 2 días de soledad y trabajo físico agotador. Con las pocas herramientas que encontré en un cobertizo oxidado, comencé la tarea imposible de limpiar la maleza alrededor de la casa. Cada golpe de machete, cada montón de hierba arrancada, era un pequeño acto de recuperación, de reclamar mi espacio. Sobrevivía con las tortillas y el queso que había traído, pero sabía que pronto se acabarían. La soledad era una compañera constante, pero ya no me asustaba. Estaba alimentada por mi secreto, por el conocimiento de lo que dormía en la colina. La tarde del tercer día, el sonido de un motor ruidoso rompió el silencio. Una vieja camioneta Ford, de un color azul desvaído y cargada de cajas de madera, apareció por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Al volante iba un hombre de rostro curtido por el sol, con un sombrero de paja y una camisa a cuadros. Mi tío Tadeo, el hermano menor de mi madre, un hombre de la tierra, honesto y directo hasta la médula. Se bajó de la camioneta y me miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza e indignación. «Benigna, sobrina», dijo, su voz grave y rasposa. «Me enteré de lo del testamento. Es una canallada, una soberana canallada». No hizo falta que dijera más. Se acercó y me dio un abrazo fuerte. Un abrazo que olía a campo y a trabajo duro. Fue el primer gesto de afecto genuino que había recibido en días, y sentí que el nudo en mi garganta se aflojaba. «Pasa, tío», le dije, mi voz un poco temblorosa. Entró en la casa, mirando a su alrededor con desaprobación. «Dejarte aquí, tu madre, que Dios la perdone, pero a veces no entendía nada». Dejó una caja de cartón sobre la mesa coja.
Estaba llena de comida, frijoles, huevos, un trozo de chorizo, verduras frescas de su huerto. Gracias, tío, de verdad, le dije, sintiendo una oleada de gratitud. Nos sentamos en el umbral de la puerta, viendo cómo el sol comenzaba a bajar. Le conté todo, sin adornos, sin lágrimas. Le hablé de la humillación, de las llaves oxidadas, de las palabras de Leticia. Él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, su mandíbula apretada. Cuando terminé, me armé de valor. Tío, comencé. ¿Tú recuerdas los agaves de la abuela Jacinta? ¿Los que están detrás de la colina? Los ojos de Tadeo se iluminaron con un brillo de complicidad. ¡Claro que me acuerdo! ¿Cómo olvidarlos?, dijo, casi con una sonrisa. Tu abuela, ¡ay! Esa mujer era una visionaria. Todo el mundo en el pueblo, incluida tu madre, decía que estaba loca, que esas plantas no servían para nada, que eran amargas. Pero ella insistía. Este es el oro de la familia, decía. Nadie le hizo caso. Su confirmación fue como un bálsamo para mi alma. No lo había imaginado. No era un simple recuerdo infantil, era real. Fui a verlos, tío, le confesé. Están vivos, crecieron, están enormes. Mi tío se inclinó hacia adelante, su interés claramente avivado. ¿De verdad? Siempre pensé que se habrían secado. No, están majestuosos, dije, la palabra saliendo de mis labios con total sinceridad. Creo que la abuela tenía razón, creo que valen algo. Tadeo se frotó la barbilla, pensativo. Se quedó en silencio por un largo minuto, mirando hacia la colina como si pudiera ver a través de ella. Luego me miró fijamente. Benigna, dijo con una seriedad repentina. Tengo un amigo, un compadre de hace años. Se llama Ramiro. Es ingeniero agrónomo, uno de los buenos. Sabe de agaves más que nadie en todo Jalisco. Ahora trabaja como consultor para las grandes tequileras. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Si hay alguien que puede decirnos la verdad sobre esas plantas, es él, continuó mi tío. Pero tenemos que ser discretos. Tu hermana no puede enterarse de nada, ni ella ni nadie del pueblo. Esto tiene que ser nuestro secreto. Asentí, sintiendo una nueva oleada de esperanza, esta vez una esperanza tangible, con un nombre y un plan. Ya no estaba sola en esto, tenía un aliado que creía en la locura de mi abuela tanto como yo empezaba a hacerlo. La espera fue una tortura. Pasaron 4 días en los que cada crujido de la casa, cada sombra movida por el viento, me hacía pensar que era Leticia viniendo a burlarse de mi miseria. Mi tío Tadeo me había dicho que Ramiro estaba en un viaje de trabajo, pero que vendría en cuanto regresara. Durante esos días me dediqué a limpiar el interior de la casa con una energía febril, como si al quitar el polvo y las telarañas pudiera también limpiar las dudas que comenzaban a anidar en mi mente. Mientras barría el suelo de tierra apisonada, una voz insidiosa susurraba en mi cabeza. ¿Y si solo es un recuerdo idealizado? ¿Y si la abuela era solo una anciana soñadora y excéntrica? ¿Y si esas plantas no valen nada? La voz sonaba sospechosamente como la de Leticia, llena de desdén. Solo eres una cocinera benigna. ¿Qué sabes tú de agaves y de negocios? Leticia es la que tiene el título universitario, la visión. Te estás engañando a ti misma. Esa duda me carcomía. El miedo a que mi única esperanza fuera una fantasía era casi tan doloroso como la traición de mi familia. ¿Qué pasaría si Ramiro venía, miraba las plantas y se reía? ¿Qué haría entonces? La idea de volver a la casilla de salida, a la desesperación pura, era aterradora.
La tarde del cuarto día, la camioneta de mi tío apareció de nuevo, pero esta vez venía acompañado. De la cabina descendió un hombre de unos 50 años, de complexión delgada, con el pelo canoso y unos ojos inteligentes y curiosos detrás de unas gafas de montura fina. Era Ramiro. «Benigna, te presento a mi compadre, el ingeniero Ramiro», dijo mi tío con orgullo. Le di la mano. Su apretón fue firme. «Mucho gusto, señora. Tadeo me ha contado una historia muy interesante», dijo Ramiro. Su voz era calmada y profesional. Miró a su alrededor, evaluando el terreno con una mirada experta. «Están en la colina de atrás», le dije. Mi voz apenas un susurro. «Por aquí». Los guié por el sendero que yo misma había comenzado a despejar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cada paso era un juicio. Sentía sus ojos en mi espalda, y la duda volvió a asaltarme. Me sentía como una impostora, una tonta que los había hecho venir hasta aquí para nada. Cuando llegamos a la meseta y el campo de agaves se reveló ante nosotros, me detuve, sin atreverme a mirar la reacción de Ramiro. Mi tío Tadeo soltó un silbido de admiración. «¡Caray! Tenías razón, sobrina. Están más grandes que nunca». Me giré lentamente para mirar a Ramiro. Él no decía nada. Estaba inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y se las volvió a poner, como si no pudiera creer lo que veía. Luego caminó lentamente hacia la primera planta, casi con la reverencia de quien entra en una catedral. Tocó una penca, la examinó de cerca, luego se arrodilló para observar la base. Sacó una pequeña navaja de su bolsillo y, con un cuidado exquisito, hizo una pequeña incisión en una de las hojas inferiores. Unas gotas de savia clara brotaron. Las recogió con el dedo y se las llevó a la nariz, inhalando profundamente. Luego probó una minúscula cantidad. Se quedó así por lo que pareció una eternidad. Mi tío y yo contuvimos la respiración. Finalmente se levantó, se giró hacia nosotros y en su rostro había una expresión de absoluto asombro. «No puede ser», murmuró. «¿Saben lo que tienen aquí?» Negué con la cabeza, incapaz de hablar. «Esto», dijo, su voz profesional ahora teñida de una emoción palpable, «es agave tequilana Weber, variedad criollo antiguo. Pensábamos que se había extinguido hace más de 50 años. Las grandes industrias lo reemplazaron por clones más rápidos y productivos». Hizo un gesto abarcando todo el campo. «Esto no es un cultivo, es un museo viviente, un tesoro genético». Se acercó a mí, sus ojos brillando de emoción. «Señora Benigna, la concentración de azúcares y la complejidad de los terpenos en esta savia es algo que no he visto en mi vida. Un tequila hecho con estas piñas no sería simplemente bueno, sería una leyenda». Se detuvo, como para asegurarse de que entendíamos la magnitud de sus palabras. Luego pronunció la frase que hizo que el suelo se moviera bajo mis pies. «Si mi estimación es correcta», dijo lentamente, «solo el valor de estas plantas sin procesar para un coleccionista o una marca de ultralujo, estamos hablando de millones, no de pesos, de dólares». La duda en mi interior no solo murió, fue aniquilada, pulverizada, convertida en polvo. Miré a mi tío, que tenía los ojos como platos, y luego miré el campo de agaves, mi ejército silencioso. La locura de mi abuela no era locura, era una profecía, y yo era su heredera. La revelación de Ramiro fue el pistoletazo de salida.
A partir de ese día, el rancho La Soledad dejó de ser un lugar de exilio para convertirse en el centro de una operación secreta. La discreción era nuestra arma principal. Si Leticia o cualquier comprador oportunista se entera de esto antes de que tengas los papeles del rancho bien atados a tu nombre, te lo intentarán quitar por nada, nos advirtió Ramiro. Tenemos que movernos con inteligencia y en silencio. Y eso hicimos. Mi tío Tadeo fue el general de campo. Con un pequeño préstamo que él mismo me ofreció, una inversión en el legado de mi madre, como dijo, contratamos a 2 jornaleros de su total confianza, 2 hombres mayores y callados que sabían más de campo que de chismes. Juraron guardar el secreto. Los meses que siguieron fueron los más duros y a la vez los más gratificantes de mi vida. Me levantaba antes del amanecer, con el aire todavía frío y el olor a tierra húmeda. Mientras los hombres despejaban con cuidado la maleza alrededor de los agaves, yo me encargaba de la logística. Aprendí a reparar la vieja bomba de agua del pozo, a remendar las cercas para mantener alejado al ganado de los ranchos vecinos y a cocinar para nuestro pequeño equipo en una fogata improvisada. Mis manos, acostumbradas a la suavidad de la masa y al calor de las cazuelas, se llenaron de callos y rasguños. Mis músculos, que no conocían más esfuerzo que el de remover el mole, dolían cada noche con un agotamiento profundo y satisfactorio. Estaba construyendo algo. Por primera vez en mi vida, no estaba manteniendo el sueño de otro, sino cultivando el mío propio. Ramiro nos visitaba cada 2 semanas. Traía libros, diagramas y su conocimiento inagotable. Me enseñó a leer las plantas, a entender sus ciclos, a identificar los primeros signos de una plaga. Me explicó que la edad y el estrés hídrico al que habían estado sometidas estas plantas criollas eran precisamente lo que había concentrado sus azúcares y creado su perfil de sabor único. Tu familia las abandonó a su suerte, Benigna, me dijo un día, y esa negligencia, irónicamente, las convirtió en una obra de arte. La ironía. Esa palabra se había convertido en el sabor de mis días. Una tarde, mientras descansábamos bajo la sombra de un mezquite, sonó mi viejo teléfono celular. Era un número desconocido. Contesté con recelo. «¿Benigna? Soy yo, Leticia». Su voz sonaba lejana y artificial, como si viniera de otro planeta. «Hola, Leticia», respondí, tratando de mantener mi voz neutra. A mi lado, mi tío Tadeo me hizo un gesto de advertencia. «Oye, solo llamaba para saber cómo vas en ese lugar», dijo. La palabra rancho pareció atragantársele. «Espero que no te estés muriendo de hambre. Mamá no lo hubiera querido». La falsedad de su preocupación era tan palpable que casi me hizo reír. «Estoy bien, gracias», dije secamente. «Qué bueno», continuó, con una prisa impaciente. «Oye, te llamaba por otra cosa. Conocí a un desarrollador, un tipo con mucho dinero, y le conté de tu terreno. Dice que podría estar interesado en comprarlo para construir unas cabañas o algo así. No te pagará mucho, obvio, es un pedazo de nada, pero algo es algo, ¿no? Podría sacarle unos cuantos miles de pesos». «Te vendrían bien para que te compres un lugar decente en el pueblo». Miles de pesos. La oferta era tan ridícula, tan insultante a la luz de lo que yo sabía, que tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada. «No, gracias, Leticia», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «No estoy interesada en vender». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude casi escuchar su mente trabajando, sorprendida por mi negativa. «¿No? ¿Por qué? ¿Qué demonios vas a hacer ahí? ¿Cultivar piedras?», espetó, su tono amable desapareciendo para revelar el desprecio habitual. «Tengo mis planes», dije, y la simpleza de esa frase me llenó de poder.
Como quieras, tú te lo pierdes, dijo con frialdad. No me llames llorando después. Yo solo trataba de ayudarte. Por cierto, voy a empezar a remodelar la casa de mamá. La voy a dejar espectacular. Ya verás. Y colgó. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y júbilo. Ella no tenía ni idea. Mientras ella planeaba cambiar cortinas y pintar paredes en la casa que me había robado, yo estaba aquí, sentada sobre un tesoro, cultivando no solo agaves, sino mi propia libertad. El juego había comenzado, y ella ni siquiera sabía que era una jugadora. Pasaron casi 6 meses. 6 meses de trabajo incansable y secreto. El campo de agaves lucía ahora como un jardín cuidado. Las cercas estaban reparadas, el sistema de riego por goteo, diseñado por Ramiro y construido por nosotros, funcionaba a la perfección, y las plantas, liberadas de la competencia de la maleza, parecían más vibrantes que nunca. El rancho La Soledad ya no se sentía solitario, sino lleno de un propósito silencioso. Durante ese tiempo, Ramiro había estado moviendo sus hilos en el exclusivo mundo del tequila de alta gama. Había tomado muestras de las piñas, realizado análisis químicos y preparado una presentación tan detallada como apasionante. No podemos ir a cualquiera, Benigna, me explicó. Necesitamos a alguien que no solo vea el dinero, sino que entienda el valor de la historia, del legado. Necesitamos a un visionario, no a un simple empresario. Y encontró uno. Su nombre era Don Ricardo Villa, el legendario fundador y CEO de Tequila Alquimia, una marca conocida por producir algunas de las botellas más caras y codiciadas del mundo. Era un hombre famoso por su obsesión con la calidad y la autenticidad. Un martes por la mañana, un helicóptero negro descendió del cielo y aterrizó en un claro que habíamos preparado, levantando una tormenta de polvo. De él bajó un hombre impecablemente vestido con un traje de lino, de pelo plateado y una presencia imponente. Era Don Ricardo. Ramiro y mi tío Tadeo lo recibieron. Yo me quedé un poco atrás, sintiéndome repentinamente pequeña e insignificante, la cocinera de pueblo frente al rey del tequila. Risca Ricardo no perdió el tiempo en formalidades. Después de un breve saludo, dijo: «Ramiro, llévame a ver ese milagro del que tanto hablas». Lo guiamos en silencio hasta la colina. Cuando don Ricardo vio el campo de agaves, se detuvo en seco. Se quedó observando durante un largo minuto, una expresión indescifrable en su rostro. Luego caminó entre las plantas, de la misma manera que lo había hecho Ramiro la primera vez, tocando las pencas, examinando la tierra. Finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos eran agudos, penetrantes. «¿Usted es la heredera de esto, señora?», preguntó. Su voz era grave y respetuosa. «Sí, señor. Eran de mi abuela Jacinta», respondí, mi voz apenas un murmullo. Él asintió lentamente. Su abuela era una mujer muy sabia. Se paseó un poco más y luego se detuvo frente a mí. «Ramiro me ha propuesto que le compre su cosecha, pero sería un insulto. Comprar estas plantas sería como comprar un cuadro de Frida Kahlo solo para guardar el lienzo y tirar el marco. El valor de esto no está solo en el agave, señora Benigna, está en la historia, en el legado». Mi corazón dio un vuelco. Él lo entendía. «No quiero comprar sus plantas», continuó, y por un segundo mi esperanza se desplomó. «Quiero algo mucho más grande. Quiero ser su socio. Quiero crear una nueva marca, una línea de edición limitada y ultra exclusiva bajo el paraguas de Alquimia. La llamaremos Legado de Jacinta. Construiremos una pequeña destilería artesanal aquí mismo, en su rancho.
usaremos los métodos tradicionales. Y el mundo entero conocerá la historia de su abuela y de su oro azul. Me quedé sin palabras. Mi tío Tadeo y Ramiro intercambiaron una mirada de triunfo. «Le ofrezco», dijo don Ricardo, mirándome directamente a los ojos, «un contrato de sociedad, un pago inicial de $2 millones para asegurar la exclusividad y comenzar la construcción, y el 30% de las acciones de la nueva empresa Legado de Jacinta. Usted no será mi proveedora, señora, será mi socia». $2 millones, 30%. Legado de Jacinta. Las palabras daban vueltas en mi cabeza, tan irreales como un sueño. Miré a mi alrededor, al rancho que había sido mi prisión y que ahora se convertía en mi palacio. Miré el cielo azul, las plantas que mi abuela me había confiado. Miré a don Ricardo, el rey del tequila, que esperaba mi respuesta. Respiré hondo, sentí la fuerza de mi abuela, de mi propio trabajo, y con una voz que no sabía que poseía, una voz clara y firme, le respondí: «Acepto, don Ricardo. Es un honor para mí y para el legado de mi abuela». 8 meses. 8 meses que transformaron mi mundo de una manera que todavía me costaba asimilar. El rancho La Soledad ya no era un lugar silencioso. El sonido de la maquinaria, de los martillos y de las voces de los trabajadores se había convertido en la banda sonora de mis días. Una pequeña pero hermosa destilería de adobe y madera comenzaba a tomar forma junto a la colina, y mi vieja casa en ruinas estaba siendo restaurada con un cuidado exquisito para convertirse en la casa de visitas del Legado de Jacinta. El primer pago de don Ricardo estaba en una cuenta de banco a mi nombre, una cifra con tantos ceros que me mareaba cada vez que la veía. Pero yo seguía siendo la misma, levantándome temprano, cocinando para los trabajadores, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Mientras mi vida florecía en secreto, la de Leticia, según me contaba mi tío Tadeo, iba en la dirección opuesta. Había vendido la fonda, nuestro legado de 3 generaciones, a una cadena de restaurantes de comida rápida por una fracción de su valor real. El dinero, junto con los ahorros de mi madre, se le escurría entre los dedos como agua. Se había comprado un coche deportivo, remodelado la casa hasta hacerla irreconocible y, lo más importante, se había comprometido con un hombre de la ciudad que, según los rumores, estaba más interesado en su recién adquirida herencia que en ella misma. Y para celebrar todo esto, su aparente triunfo, decidió organizar una gran fiesta de compromiso. La invitación me llegó a través de mi tía Consuelo. «Ay, mija, tienes que venir», me dijo por teléfono, su voz chorreando una falsa compasión. «Leticia insiste. Dice que, a pesar de todo, sigue siendo su hermana y quiere que estés allí, para que la gente vea que ella es generosa contigo». Generosa. La palabra me supo a veneno. Entendí el juego perfectamente. No me invitaba por afecto, sino para exhibirme. Quería que todos sus amigos ricos y su nuevo prometido me vieran, la hermana pobretona y solterona del rancho, como un trofeo de su propia magnanimidad. Quería que yo fuera el telón de fondo oscuro sobre el cual su propia vida pudiera brillar con más intensidad. Mi primer instinto fue negarme, pero luego una idea audaz y aterradora comenzó a formarse en mi mente. Ramiro me había estado insistiendo en que era hora de que saliera a la luz. Don Ricardo estaba planeando un gran anuncio a la prensa, pero esto era diferente, era personal, era el escenario perfecto. «Dile que allí estaré, tía», respondí, mi voz más calmada de lo que me sentía por dentro. El día de la fiesta pasé horas preparándome.
Fui a la ciudad más cercana y, por primera vez en mi vida, entré en una boutique de lujo. Me compré un vestido sencillo pero increíblemente elegante, de lino color marfil, que me costó más de lo que solía ganar en un mes en la fonda. Fui a un salón de belleza, donde me cortaron el pelo y me maquillaron de una forma sutil que resaltaba mis rasgos en lugar de ocultarlos. Cuando me miré en el espejo, vi a una extraña. Una mujer de 43 años, con algunas arrugas alrededor de los ojos, pero con una mirada serena y una seguridad que nunca antes había conocido. Esa noche no conduje la vieja camioneta. Tomé la moderna y lujosa camioneta SUV que la nueva empresa había puesto a mi disposición. Conducir ese vehículo silencioso y poderoso hacia la casa donde crecí, la casa que ahora pertenecía a mi hermana, se sintió como el acto más subversivo de mi vida. La guerra silenciosa estaba a punto de terminar, y yo iba a disparar el último tiro. La casa de mi infancia estaba irreconocible. Leticia la había transformado en una caricatura de revista de decoración, con paredes blancas minimalistas, muebles de diseño incómodos y luces frías que eliminaban cualquier rastro de calidez o de historia. La música electrónica sonaba a un volumen estridente desde unos altavoces invisibles. Unas 30 personas, todas vestidas con ropa cara y con una expresión de aburrimiento sofisticado, llenaban la sala y el patio. Aparqué la SUV negra justo enfrente de la entrada principal. Cuando bajé, sentí todas las miradas sobre mí. El silencio se extendió como una onda expansiva, reemplazando la música por un murmullo colectivo. Vi a mi tía Consuelo y a mi primo Héctor cuchicheando en una esquina, sus ojos abiertos como platos. No me reconocían. No reconocían el vestido, el peinado, la calma con la que caminaba. Y sobre todo, no reconocían el vehículo del que acababa de descender. Leticia estaba en el centro de la sala, del brazo de su prometido, un hombre con un traje demasiado brillante y una sonrisa falsa. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Vi una ráfaga de emociones cruzar su rostro. Primero, confusión. Luego, incredulidad. Y finalmente, una sombra de irritación. Yo no encajaba en su narrativa. Se suponía que yo debía llegar a pie, o en la vieja camioneta, con ropa humilde y una expresión de perdedora agradecida. Esta versión de mí, esta mujer serena y elegante, era una nota discordante en su sinfonía de autocomplacencia. Se disculpó con su prometido y se abrió paso entre la multitud hacia mí. «¿Benigna?», dijo, su voz un poco más aguda de lo normal. «Vaya, te ves diferente». «Hola, Leticia», respondí con una sonrisa tranquila. «Gracias por invitarme. La casa está muy moderna». «Sí, bueno, necesitaba una limpieza a fondo de todo lo viejo», dijo, lanzando una indirecta tan sutil como un martillazo. «¿Y esa camioneta de allá afuera? No me digas que es tuya. ¿Te ganaste la lotería o qué?» Su risa fue forzada, y sus ojos me escudriñaban, buscando una explicación lógica que encajara en su visión del mundo. «Algo así», contesté de manera enigmática, lo que pareció molestarla aún más. Me tomó del brazo, su agarre un poco más fuerte de lo necesario, y me arrastró hacia el centro de la sala como si quisiera presentarme a su círculo íntimo. «Miren todos, ella es mi hermana, Benigna», anunció en voz alta. «La que decidió tener una vida sencilla en el campo. Un aplauso para ella, por favor. Hay que ser muy valiente para eso». Algunos invitados aplaudieron con desgana, mirándome con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Era exactamente lo que yo esperaba. Me estaba usando, pintándome como la pariente pobre y excéntrica para resaltar su propia generosidad al invitarme. Me limité a sonreír. Dejé que disfrutara de su momento, de su pequeño teatro. Yo sabía algo que ella no sabía.
Sabía que el acto principal estaba a punto de comenzar y que la protagonista no iba a ser ella. En una esquina de la sala vi un gran televisor de pantalla plana, sintonizado en un canal de noticias de negocios. Sonreí para mis adentros. El escenario estaba listo. Solo tenía que esperar la señal. La fiesta continuó con su ritmo monótono. Leticia y su prometido, Ricardo, se pavoneaban entre los invitados, recibiendo felicitaciones y halagos. Yo me mantuve en un segundo plano, aceptando una copa de agua y observando el espectáculo desde una esquina. Mi tía Consuelo se acercó a mí, su rostro una máscara de curiosidad mal disimulada. «Mija, de verdad que te ves muy bien», dijo, sus ojos recorriendo mi vestido. «¿Segura que todo está bien en el rancho? ¿No necesitas nada? Tu prima me dijo que vio a unos hombres trabajando allí». «Todo está perfecto, tía. Mejor que nunca», respondí, saboreando el doble sentido de mis palabras. Fue entonces cuando uno de los invitados, un hombre de negocios, amigo del prometido de Leticia, se acercó al televisor. «Disculpen, ¿les importa si pongo el noticiero financiero?», dijo en voz alta. «Empieza el segmento Visionarios y quiero ver una entrevista que hicieron esta semana». Leticia hizo un gesto de fastidio, pero su prometido asintió. «Claro, Adolfo, ponlo, a ver si aprendemos algo». Adolfo subió el volumen. La sintonía del programa llenó la sala, y la cara de una conocida presentadora de noticias apareció en la pantalla. «Buenas noches y bienvenidos a Visionarios», dijo la presentadora con una sonrisa brillante. «Esta noche tenemos una historia que está revolucionando la industria de las bebidas de lujo. Una historia de legado, de redescubrimiento y de una fortuna encontrada donde menos se esperaba». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el momento. Estamos hablando del negocio del siglo en el mundo del tequila, la legendaria casa Tequila Alquimia, liderada por el visionario don Ricardo Villa, acaba de lanzar una nueva marca que promete romper todos los récords, Legado de Jacinta. En la pantalla aparecieron imágenes espectaculares, tomadas con drones del rancho La Soledad. Pero no era el rancho en ruinas que mi familia recordaba. Eran tomas del campo de agaves, un mar de color azul verdoso perfectamente cuidado, de la nueva destilería brillando bajo el sol y de la casa restaurada. La sala, que antes estaba llena de murmullos, se quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban pegados al televisor. Vi a Leticia fruncir el ceño, confundida. «¿Ese no es el rancho del abuelo?», susurró a su prometido. Una marca basada en el redescubrimiento de una variedad de agave criollo que se creía extinta, una verdadera joya botánica. Para hablarnos de este proyecto multimillonario, tenemos en exclusiva a don Ricardo Villa. La imagen cambió a una entrevista con don Ricardo, sentado en la terraza de la casa restaurada, con el campo de agaves de fondo. «Gracias por la invitación», dijo don Ricardo con su carisma habitual. «Pero la verdadera visionaria aquí no soy yo. Yo solo tuve la suerte de encontrar a la persona que protegió este legado durante años. Toda esta magia es gracias a mi socia, la heredera de esta tierra y el alma de este proyecto». Leticia se puso pálida. Su prometido la miró, una pregunta formándose en sus ojos. «Y aquí la tenemos», dijo la presentadora, «la mujer detrás de Legado de Jacinta, la nieta de la mujer que originalmente cultivó este tesoro, la señora Benigna Torres». Y entonces aparecí yo en la pantalla, en una entrevista pregrabada, sentada en la misma terraza que don Ricardo. Me veía serena, profesional. Hablaba de mi abuela, de la importancia de la tierra, de la promesa que le hice.
Hablaba con una pasión y una autoridad que la benigna de hacía 8 meses nunca habría soñado poseer. El titular en la parte inferior de la pantalla lo decía todo. Benigna Torres, de la cocina tradicional a empresaria millonaria. El universo pareció detenerse. En la sala de mi antigua casa, el único sonido era el de mi propia voz saliendo de los altavoces del televisor, explicando la complejidad del sabor del agave criollo. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si hubieran congelado el tiempo y a todos los presentes en una instantánea de pura estupefacción. Los rostros de los invitados eran un poema. La condescendencia se había evaporado, reemplazada por una incredulidad boquiabierta. Mi tía Consuelo tenía la mano en el pecho, como si temiera que el corazón se le saliera. Mi primo Héctor miraba de la pantalla a mí y de mí a la pantalla, su mente visiblemente luchando por procesar la información. El prometido de Leticia, Ricardo, la había soltado del brazo y ahora la miraba con una expresión completamente nueva, una de cálculo frío y reevaluación. Pero el rostro que yo observaba era el de Leticia. Su piel había perdido todo color, adquiriendo un tono pálido, casi ceroso. Sus labios rojos, antes curvados en una sonrisa de superioridad, estaban ahora entreabiertos en una mueca de shock. Sus ojos, fijos en la pantalla, reflejaban una mezcla de horror, negación y una creciente comprensión que era casi dolorosa de ver. El universo que ella había construido con tanto cuidado, donde ella era la estrella y yo el satélite oscuro, acababa de implosionar frente a sus propios ojos y ante su selecta audiencia. En la televisión, la entrevista terminó. La presentadora sonreía a la cámara, diciendo algo sobre cómo Legado de Jacinta ya era el lanzamiento más esperado del año. Luego, el programa pasó a los anuncios. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Fue un silencio cargado de preguntas no formuladas, de juicios reescritos y de jerarquías sociales desmoronándose en tiempo real. Lentamente, como si salieran de un trance, todas las cabezas en la habitación se giraron hacia mí. Ya no me miraban como la pobre hermana del campo. Me miraban con una nueva luz, una mezcla de asombro, respeto y, en algunos casos, puro y simple miedo. Fue en ese momento que decidí actuar. Con una calma que no sabía que poseía, di un paso al frente, saliendo de mi esquina. Caminé hacia una de las mesas, tomé una copa que todavía contenía agua mineral con una rodaja de limón, la sostuve en mi mano. Recorrí la habitación con la mirada, deteniéndome por un instante en cada par de ojos, dejando que asimilaran mi presencia, la nueva yo. Finalmente, mi mirada se encontró con la de Leticia. Vi el pánico en sus ojos, la humillación que comenzaba a teñir sus mejillas de un rojo febril. Levanté mi copa, un gesto sencillo, pero cargado de un poder inmenso. Las burbujas del agua subían lentamente. La rodaja de limón flotaba, como un sol en miniatura en mi pequeño universo. Y con la voz más clara y tranquila que he usado en mi vida, pronuncié una sola palabra que selló mi victoria y su derrota. Una palabra que fue, a la vez, un brindis por mi futuro y un epitafio para nuestro pasado. «Salud», dije. Y en el silencio ensordecedor de esa sala, el simple sonido de esa palabra fue como el estallido de una bomba. La palabra salud quedó suspendida en el aire, cargada de todas las cosas que no dije. Fue como si hubiera encendido una mecha. El hechizo se rompió. Leticia, que había estado congelada, pareció despertar de golpe. Sus ojos desorbitados se clavaron en mí, y un temblor de furia recorrió su cuerpo. «¡No!»,
gritó, su voz rasgando el silencio. ¡Es mentira! ¡Es un truco! Se abalanzó hacia mí, apartando a un par de invitados que se interponían en su camino. Su rostro, antes pálido, estaba ahora congestionado por la rabia. ¿Qué es esto, Benigna? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Me agarró del brazo, sus uñas rojas clavándose en mi piel. Su prometido, Ricardo, dio un paso para intervenir, pero luego pareció pensárselo mejor y se quedó observando desde una distancia segura, su rostro una máscara de fría curiosidad. «No es ninguna broma, Leticia», respondí con calma, sin intentar soltarme de su agarre. Mi serenidad pareció enfurecerla aún más. «¡Millones de dólares! ¡Socia! ¡Legado de Jacinta!». Escupió las palabras como si fueran veneno. «Ese rancho es una porquería. Es un pedazo de tierra inútil. Tú misma lo sabes». Aparentemente no lo era, dije en voz baja. «¡Esa es la herencia de mi familia!», gritó, su voz subiendo una octava, atrayendo aún más la atención de los invitados, que ahora formaban un círculo a nuestro alrededor, como espectadores de una pelea callejera. «¡Era de la abuela! ¡Era de mamá! ¡Por lo tanto, es mío!». Su lógica era tan retorcida, tan egoísta, que casi me habría reído si la situación no fuera tan tensa. La misma herencia que ella había despreciado y usado para humillarme, ahora la reclamaba como suya con una convicción apasionada. «¿Tuyo?», pregunté, levantando una ceja. «Perdóname si no recuerdo bien, pero creo que tus palabras exactas fueron: disfruta tu miseria». Su rostro se contrajo. La mención de sus propias palabras la descolocó por un instante. «Eso no importa. Tú no tenías derecho. Debiste haberme dicho lo que había allí», contraatacó, su voz temblando. Con un movimiento suave pero firme, liberé mi brazo de su agarre. La miré directamente a los ojos, y por primera vez en mi vida no sentí ni una pizca de miedo o intimidación ante ella. Solo sentí una inmensa y triste lástima. «¿Decirte?», repetí, mi voz llena de una incredulidad helada. «¿Decirte a ti, Leticia? ¿A la hermana que me despojó de todo el día del funeral de nuestra madre? ¿A la que me arrojó un manojo de llaves como si fuera un perro? ¿A la que me llamó durante meses solo para recordarme lo inútil que era mi vida y lo maravilloso que era vender la fonda de la abuela a una cadena de hamburguesas?» Cada pregunta era un golpe, y vi cómo retrocedía un paso con cada una. El color desapareció de nuevo de su rostro. «¿Por qué habría de compartir mi único tesoro contigo?», continué, mi voz ahora más fuerte, no por ira, sino por una certeza inquebrantable. «Tú misma me lo entregaste. Tú firmaste los papeles ante el licenciado Ramírez. Tú te reíste en mi cara». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo, no solo en ella, sino en todos los que escuchaban. «Tú dijiste que el rancho era un basurero», concluí, mi voz volviendo a ser un susurro letal. «Y tenías razón. Lo era. Yo solo aprendí a cultivar flores en él». Se quedó mirándome, sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. La arrogancia, la seguridad, todo se había desvanecido. En su lugar solo quedaba la cruda y desnuda comprensión de la magnitud de su error. Su codicia la había cegado, y en su intento de asegurarse de que yo no tuviera nada, me lo había dado todo. La fiesta terminó abruptamente. Los invitados, incómodos y ávidos de chismes, se escabulleron uno por uno, lanzándome miradas furtivas mientras se iban. Leticia se había quedado paralizada en medio de la sala, su prometido Ricardo susurrándole algo al oído con una expresión de urgencia antes de alejarse para hacer una llamada.
Yo no esperé a ver el final del naufragio. Con la cabeza en alto, salí de la casa, subí a mi camioneta y me alejé, dejando atrás el caos que mis tranquilas palabras habían desatado. La primera llamada llegó antes de que hubiera recorrido la mitad del camino de vuelta al rancho. El nombre Leticia brilló en la pantalla de mi teléfono. Lo dejé sonar hasta que se desvió al buzón de voz. 1 minuto después, un nuevo mensaje. No lo escuché. La segunda llamada llegó 5 minutos después. La ignoré. Y la tercera, y la cuarta. Los días que siguieron fueron un asedio telefónico. Leticia parecía haber desarrollado una obsesión. Mi teléfono sonaba a todas horas del día y de la noche. Era un patrón predecible que se convirtió en una especie de estudio psicológico para mí. Las primeras llamadas que dejé entrar al buzón de voz estaban llenas de una furia incontenible. Eran una sarta de insultos y amenazas. «Eres una ladrona, Benigna. Te voy a demandar. Te voy a quitar hasta el último centavo. No sabes con quién te metiste». Su voz era aguda y estridente, la voz de una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Escuché esos primeros mensajes con una extraña calma, como si estuviera observando un fenómeno natural, una tormenta lejana. Luego los borraba. Después de un par de días de furia sin respuesta, el tono comenzó a cambiar. La rabia dio paso a la incredulidad y a las exigencias. «No puedes hacerme esto. Soy tu hermana. Tenemos que hablar. Es nuestro deber compartir. Mamá nunca hubiera querido esto. Contéstame el teléfono, Benigna. Te lo ordeno». La arrogancia seguía allí, la creencia inquebrantable de que el mundo y yo debíamos plegarnos a su voluntad. También borré esos mensajes. Hacia el final de la primera semana, el pánico comenzó a filtrarse en su voz. Supuse que su prometido, Ricardo, ya le habría dejado claro el panorama legal. Ella me había cedido la propiedad de forma voluntaria y legal. No tenía nada que reclamar. El dinero de la fonda y de mi madre seguramente se estaba agotando. La realidad empezaba a morderle los talones. «Benigna, por favor». «Por favor, contéstame. Cometí un error, ¿de acuerdo? Lo admito. Fui una tonta. Pero no puedes dejarme así. Tenemos que encontrar una solución. Podemos ser socias, 50 y 50, como debió ser desde el principio». La oferta era tan descarada, tan insultante, que me provocó una sonrisa amarga. Finalmente, en la segunda semana, llegó la capitulación. Las llamadas eran menos frecuentes y los mensajes de voz eran un desastre de sollozos y súplicas ahogadas. «Benigna, por favor, no sé qué hacer. Ricardo, creo que me va a dejar. Dice que soy una estúpida por haberte regalado una fortuna. Tengo deudas. Por favor, hermana, ayúdame. Eres mi única familia. Te lo ruego». Conté las llamadas perdidas y los mensajes de voz. En 10 días superaban los 50. Cada uno de ellos era una etapa de su desmoronamiento. Escuché el último mensaje, el de los sollozos, y no sentí compasión. Tampoco sentí alegría ni venganza. Sentí nada, un vacío. El espacio que antes ocupaba mi amor y mi dolor por ella, ahora estaba limpio. Ella había quemado todos los puentes, y ahora se sorprendía de encontrarse sola en la otra orilla. Apagué el sonido de mi teléfono. El silencio en el rancho volvió a ser pacífico, ya no interrumpido por la vibración desesperada de un pasado que se negaba a morir. La tormenta había pasado. Ahora solo quedaba esperar a que los restos del naufragio llegaran a mi orilla. Una semana después, llegó. No en su coche deportivo, que supuse ya habría vendido o le habrían embargado, sino en un taxi destartalado que se quejó al subir por el camino de tierra. Se bajó del coche y le pagó al conductor con los últimos billetes que pareció encontrar en su cartera. El taxi se fue,
dejándola sola en una nube de polvo, una figura frágil y fuera de lugar frente a la nueva y bulliciosa realidad de mi rancho. El lugar estaba en plena ebullición. Los trabajadores de la construcción daban los toques finales a la destilería. El logo de Legado de Jacinta ya estaba elegantemente instalado sobre la entrada, y los paisajistas estaban plantando jardines alrededor de mi casa restaurada. Era un hervidero de actividad, de progreso, de vida. Leticia se quedó allí, en medio del camino, observándolo todo con los ojos muy abiertos. Llevaba unos vaqueros y una camiseta, su cabello estaba recogido sin esmero y no llevaba ni una gota de maquillaje. Parecía más joven y a la vez 1000 años más vieja. Caminé hacia ella desde la terraza de la casa. No dije nada, simplemente esperé. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se rompieron. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron y corrieron por sus mejillas. «Benigna», susurró, su voz rota. Dio unos pasos vacilantes hacia mí y se detuvo a un par de metros de distancia. Es increíble lo que has hecho aquí», dijo, su voz llena de un asombro genuino. «Es el legado de la abuela», respondí con sencillez. Él la negó con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo. «No, es tuyo. Tú lo viste. Tú lo creíste». Hizo una pausa tragando saliva. «He venido a pedirte perdón. De verdad, fui una persona horrible, ciega, egoísta, cruel». La escuché en silencio. Las palabras eran las correctas, pero yo había aprendido a desconfiar de sus actuaciones. «Y he venido a suplicarte», continuó, su voz bajando a un murmullo desesperado. «Ricardo me dejó, se llevó el coche, tengo deudas de la remodelación de la casa, de la fiesta. Me van a quitar la casa, Benigna, la casa de mamá. No tengo a dónde ir, no tengo nada». Se arrodilló allí mismo, en el camino polvoriento, una imagen patética de derrota. «Por favor, dame algo, una parte, lo que sea. Es mi derecho, soy una Torres. Mamá no hubiera querido esto». Y ahí estaba, la verdadera razón. El derecho, la herencia, el fantasma de mi madre usado como último recurso. La víctima dando paso a la demandante. Me arrodillé frente a ella, no para consolarla, sino para mirarla a los ojos, al mismo nivel. «Te equivocas, Leticia. Mamá es precisamente la razón por la que estamos aquí. Ella te dio todo lo material porque creía que eso era lo que necesitabas para ser feliz. Y a mí me dio esto», dije, haciendo un gesto hacia la tierra, porque creía que no valía nada. Ambas estábamos equivocadas sobre lo que realmente tenía valor. Fue entonces cuando la desesperación en su rostro se agrió, transformándose en la fea máscara del resentimiento que yo tan bien conocía. «¡No es justo!», gritó, golpeando el suelo con el puño. «Tú siempre lo tuviste fácil. Todos siempre amaron tu estúpida comida, hasta la abuela. Ella siempre te prefería a ti. Yo tuve que luchar para que mamá me hiciera caso, para que viera que yo era mejor que este estúpido pueblo, mejor que tú». El veneno finalmente había salido, la verdad detrás de su crueldad. No era solo codicia. Era una envidia profunda y corrosiva que la había estado consumiendo durante años. Una percepción tan distorsionada de la realidad que era casi demencial. Me levanté, sacudiéndome el polvo de las rodillas. La miré desde arriba, ya no con ira, sino con una claridad absoluta. «Levántate, Leticia. Hacer un espectáculo no te servirá de nada aquí». Leticia se levantó lentamente, sus sollozos convertidos en hipidos resentidos.
Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando un rastro de suciedad en su mejilla. Me miraba con una mezcla de odio y esperanza, como un animal acorralado que no sabe si atacar o suplicar. «¿Entonces qué?», dijo con voz ahogada. «¿Me vas a dejar en la calle después de todo lo que he pasado?». La pregunta me golpeó, pero no de la manera que ella esperaba. Dentro de mí se libró una batalla final. Una parte de mí, la parte herida, la que recordaba cada humillación, quería decirle que sí. Quería saborear la victoria completa, verla experimentar una fracción del abandono que yo había sufrido. Quería cerrar la puerta y no volver a mirar atrás. Pero entonces recordé a mi abuela Jacinta. Recordé sus manos ásperas enseñándome a amasar, su voz contándome historias de la tierra, su lección más importante: la dignidad no se encuentra en lo que tienes, sino en lo que haces. Destruir a mi hermana, por muy merecido que pareciera, me rebajaría a su nivel. Mi victoria no podía basarse en su aniquilación, sino en mi propia elevación. Respiré hondo, el aire del rancho llenando mis pulmones. La decisión que tomé en ese instante no fue para ella, fue para mí, fue para honrar a mi abuela, fue para cerrar el círculo con integridad. «No, Leticia, no te voy a dejar en la calle», dije con calma. Un destello de alivio cruzó su rostro, pero se extinguió tan rápido como apareció cuando continué. «Tampoco te voy a dar dinero», afirmé, mi voz firme e innegociable. «El dinero fácil es lo que te trajo hasta aquí, te hizo débil y arrogante. Darte más sería como darle veneno a alguien que se está muriendo». Su rostro se endureció de nuevo. «Entonces, ¿qué me ofreces? ¿Limosnas? ¿Tus sobras?». Negué con la cabeza. «Te ofrezco algo mucho más valioso. Te ofrezco una oportunidad». La miré fijamente, asegurándome de que entendiera cada una de mis palabras. La verdadera herencia de la abuela no está en una cuenta bancaria, Leticia. Está en esta tierra, está en el trabajo, está en el orgullo de crear algo con tus propias manos. Eso es algo que tú nunca has entendido. Hice un gesto hacia los campos de agave. Mañana, a las 6 en punto, el equipo de gimadores comienza a trabajar. Si quieres, puedes presentarte. Te daré un trabajo, el más bajo. Aprenderás a cuidar los agaves, a distinguir una planta sana de una enferma, a jimar una piña bajo el sol. Ganarás un sueldo, como todos los demás. Comerás lo que yo cocine para los trabajadores. Y dormirás en uno de los cuartos del personal. Se quedó mirándome, boquiabierta, el horror y la incredulidad luchando en su rostro. ¿Un trabajo? ¿Quieres que yo trabaje en el campo como una campesina? Exacto, respondí. Quiero que aprendas por primera vez en tu vida de dónde vienes. Quiero que tus manos se llenen de callos y tu rostro de sudor. Quiero que sientas en tus huesos lo que cuesta ganarse el pan. La herencia no es un derecho, Leticia, es una responsabilidad. Y si quieres una parte de este legado, tendrás que ganártela, no con lágrimas ni con chantajes, con trabajo. Me di la vuelta, dando por terminada la conversación. La decisión es tuya. 6 de la mañana. Si no estás aquí, entenderé que has elegido otro camino, y esta puerta se cerrará para siempre. Caminé de regreso a mi casa, sin mirar atrás. No sabía qué haría Leticia, y por primera vez no me importaba. Le había ofrecido la única herencia que de verdad tenía valor, una lección de dignidad. Si la tomaba o no, ya no era mi responsabilidad. Mi parte de la historia, la que me correspondía a mí escribir, estaba terminada. Esa noche me senté en la terraza con una taza de té,
bajo el mismo cielo estrellado que me había visto llorar de desesperación meses atrás. El aire olía a tierra fértil y a la promesa dulce del agave. El rancho La Soledad ya no era un lugar de exilio, sino mi santuario, un testamento de la fuerza que se puede encontrar en las raíces que otros desprecian. Había recuperado mi nombre, mi historia y mi futuro. Y al final, eso era lo único que importaba. No la riqueza, no la fama, sino la paz que viene de saber quién eres y de estar exactamente donde perteneces. Mi hermana se presentó a las 6 de la mañana del día siguiente. No dijo nada, solo se quedó de pie junto a la cuadrilla, con una expresión de desafío y miedo en su rostro. Le entregaron un machete. La vi caminar hacia el campo, su silueta recortada contra el sol naciente. No sé cuánto durará, no sé si su orgullo se romperá antes de que sus manos se endurezcan. Le he dado un camino, una oportunidad de aprender desde cero. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto o debí haberle cerrado la puerta para siempre? Si estuvieran en mi lugar, ¿qué hubieran hecho? Gracias por escuchar. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos acompañas y si alguna vez has vivido una traición similar. Este espacio es para compartir, para recordar que nunca estamos solos y que siempre hay alguien que entiende nuestro dolor, porque al final la vida da muchas vueltas. Y aunque parezca que todo está perdido, siempre llega el día en que la justicia, a su manera, toca a nuestra puerta.